provided to all poll watchers of all the political parties represented and the observers and citizens who are later involved in the citizen observation. All political parties can calculate the vote totals from the actas they collect from the 30,026 polling stations. These actas are key. I have just received originals that were sent by international shipping, and I would like to share these with you after the session so that you may see these are original actas from Venezuela, which have the very significant QR code on them, which allowed the testigos, the witnesses, the poll watchers from thousands and thousands of polling sites to collect the information in a systematic fashion from, again, original data that was produced by the CNE. This is the key point to this election. The voting system is electronic, but it offers a paper trail. Venezuela. Aún peor son las represalias en contra de los venezolanos. Han transcurrido ya 2 meses desde las elecciones de ese 28 de julio. Las autoridades venezolanas han tratado de salirse con las suyas, con su supuesto éxito en las urnas. Tal como hemos oído el día de hoy, existen pruebas de que el régimen de Maduro no fue el ganador en las elecciones y más bien se rehúsan al escrutinio de las actas, y analistas creíbles como los expertos de la ONU, el Carter Center, señalan que la victoria es más bien de Edmundo González, el candidato de la oposición. En vez de compartir los resultados desagregados como se ha hecho en el pasado en Venezuela, Maduro más bien ha pedido a su juzgado elegido a dedo para respaldar su supuesta victoria, y más bien de oír al pueblo ha causado la muerte de más de 27 personas en detenciones arbitrarias. Ha hostigado a Edmundo González hasta obligarlo a salir del país en busca de refugio en España. El pasado sábado en Venezuela se realizaron manifestaciones para marcar los 2 meses transcurridos desde las elecciones. Los venezolanos luchan por su derecho de vivir en una democracia, de ejercer su derecho de libre expresión y presentar un desacuerdo con sus autoridades sin temor. Venezuela sigue haciendo la llamada a que el derecho del pueblo venezolano sea representado y que la represión del pueblo venezolano a manos de sus propias autoridades debe cesar. Nosotros firmemente rechazamos lo sucedido en Venezuela. Imale masa. Yo, Imale, yo. נפילות אחי, נפילות אל החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. Pero Ronnie, ¿qué le dirías a Petro, el presidente de Colombia, cuando ustedes neutralizaron a Nasrallah? Él publicó un ex, dijo que habían asesinado, que Israel había asesinado a 700 inocentes para lograr asesinar a Nasrallah. ¿Qué le responden? Mirá, yo creo que no soy quien para hablar directamente con el presidente de un país. Al fin y al cabo, es decir, Petro es un líder electo por el pueblo
y yo soy un mero portavoz militar. Pero la realidad es que Nasrallah fue uno de los fundadores del Hezbollah a principios de la década de los 80 y rápidamente ascendió de rango hasta convertirse en el líder de Hezbollah en 1992. Tenía sangre en las manos de miles de hombres, de mujeres, de niños, incluidos israelíes, libaneses, estadounidenses, británicos, franceses, sirios. Estaba planificando el plan para la conquista de la Galilea, en el marco del cual estaba planificando matar a miles, si no decenas de miles de israelíes, parecido al 7 de octubre, pero mucho más complejo que eso. Ataques en Argentina, en la AMIA, en Arabia Saudita, en Bulgaria, en otros lugares. ¿Qué haría Petro si un terrorista en un país limítrofe quisiese conquistar una parte de su país y estaría dispuesto abiertamente a destruir su país, a terminar con la existencia de su país? ¿Qué haría él en la medida de que tenga un plan concreto que lo esté llevando a cabo para hacer un 7 de octubre, pero mucho más grande, habiendo pasado ya el 7 de octubre? Lo que a veces no se comprende aquí es, vuelvo a repetir, que hay una democracia occidental, liberal, luchando contra el radicalismo islámico. ¿A dónde llegó el progresismo latinoamericano que está apoyando al radicalismo islámico como lo está haciendo? ¿Qué tienen en común ambos dos? Es difícil de ver, pero básicamente el progresismo dice que como Israel es el más fuerte, entonces no es víctima, entonces directamente no, la justicia no está de su lado. Es tan monista y tan simplista ese razonamiento que no tiene en cuenta ningún tipo de causa histórica de que Israel tuvo que hacerse el más fuerte. Pero volviendo al punto que te decía antes para terminar, Carla, Israel está alcanzando posiciones digamos, de nuestros enemigos, intentando alcanzar a los enemigos de forma directa, y por otro lado, defendiendo a su población civil con defensa aérea, con sirenas, con construcciones, con refugios, etcétera, etcétera. Mientras que lo que hace el grupo terrorista o los grupos terroristas es utilizar a sus civiles como escudos humanos. Nasrallah sabía que se puso debajo de un edificio civil, por un lado, secuestrar, como es el caso de Hamas, por el otro, y por último, atacar y usar a los civiles como carne de cañón. Está convirtiendo 3 crímenes de guerra, según el derecho internacional, en este tipo de conflictos, mientras que Israel lucha según el derecho internacional, principio de distinción, de proporcionalidad y de necesidad militar en cada uno de los objetivos que alcanzamos. Dinos cuál es la lección aquí, Edipcia. Después de la trayectoria de victimario, pasó a ser víctima de su propio hermano, quien está en control del poder en Nicaragua. ¿Cuál es el mensaje que tiene esto? Es decir, ¿cómo sacudió esto, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Nicaragua? ¿Cómo sacudió esto a quienes son cómplices del régimen de Nicaragua? Que él le hubiera hecho esto a su propio hermano, a su propia sangre. Mira, el régimen viene desde octubre del año pasado en un proceso de comerse a su propia base. Empezó en la Corte Suprema de Justicia, donde prácticamente sacudió todo el sistema judicial, despidiendo a más de 1,000 personas, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que se consideraba una mujer con mucho poder y muy cercana a Daniel Ortega. Se afirmó que está bajo arresto domiciliario, no se conoce con exactitud. Se habló de que la hija de él había caído presa, no se conoce con exactitud mayor información. Posteriormente se conoció de despidos en el Ministerio de Hacienda, de despidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Banco Central, al hijo de Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista. Se conoció que fue removido de su cargo y que las personas que tenían con él un chat político donde hablaban sobre la situación del país habían sido detenidas y arrestadas en el Chipote, y que Carlos Fonseca Jr. está también en condición de arresto domiciliario. Entonces, estamos en un proceso sistemático de deterioro de la estructura
de la poca estructura que tiene el Frente Sandinista. Y básicamente la lección es que no hay aquí ningún indispensable para el régimen, que en la medida en que les sea útil, en esa medida van a acompañarte o vas a servirles o vas a ser beneficiario de sus migajas, pero cuando ya no les seas útil, sencillamente sos intercambiable, sos borrable, sos inexistente. Y que si esto pasa con Humberto Ortega, puede pasar con cualquiera. Edipcia, siempre es un placer tenerte en el programa. Teníamos pendiente esta conversación, eso pasó ya hace algunos días, pero queríamos escucharlo de ti y este análisis siempre tan completo que nos regalas. Gracias, Edipcia. A vos, Carla. Realmente son días oscuros en Nicaragua y en Venezuela, pero lo importante es que no perdamos la fe y la esperanza y sobre todo que sigamos comunicados y con la convicción de que estamos del lado correcto de la historia. Así es. Un paese che era completamente occidentale, con una democrazia che aveva i suoi problemi come tutte le democrazie, che all'improvviso in meno di 2 decenni ci troviamo in una situazione di grave violazione dei diritti umani, con una popolazione schiacciata da gruppi criminali, perché non è la tipica dittatura che siamo abituati nella storia, dove si parla di ideologie. Vediamo qui invece un regime che è sostenuto non solo dalla criminalità organizzata, è anche sostenuto da altre dittature. Sono preoccupata perché non vedo a livello del sistema delle Nazioni Unite meccanismi per difendere la democrazia, quando vediamo invece che i paesi dittatoriali si sostengono tra di loro. Questa è una riflessione che volevo lasciare. Dobbiamo ricordare, lo abbiamo già sentito parlare di relatori precedenti, tutti i vincoli che ci sono con queste forze esterne che sostengono Maduro. Devo dire che all'interno del Venezuela c'è anche presenza di militari russi che proteggono a Nicolás Maduro, quindi io, questa è un'opinione molto personale, dubito che il Venezuela possa uscire di questa situazione con una transizione pacifica. Evidentemente questo grande movimento liderato da Maria Corina Machado è un movimento pacifico. Il problema è che dall'altra parte non sono pacifici e lo vediamo con più di 2000 persone arrestate, lo vediamo con le torture che ricevono, i maltrattamenti che ricevono queste persone, e io vorrei ricordare che solo l'ultimo decennio, da quando c'è Maduro al potere, sono state registrate 17.577 detenzioni politiche, 9.000 persone si trovano con misure restrittive della libertà, quindi che non possono uscire dal paese, e tra il 2013 e il 2023 43.000 persone sono state vittime di violazione dell'integrità personale, tra cui ci sono 7.300 vittime di trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Non servono più dichiarazioni simboliche, servono azioni concrete, come lo ha detto già Maria Corina, il riconoscimento di Edmundo González Urrutia come il presidente eletto. È finito il momento di chiedere i registri elettorali al regime, perché secondo la nostra legge elettorale avevano fino a 30 giorni per presentare questi registri, queste atte, non sono state presentate, l'opposizione le ha presentate, le prove ci sono, le Nazioni Unite, la missione delle Nazioni Unite ha confermato tutto quello che è stato denunciato dall'opposizione, perfino il centro Carter, quindi dobbiamo andare avanti, non è il momento di chiedere più registri elettorali, è il momento di riconoscere la vittoria del Edmundo González Urrutia, ricordando a San Giovanni Paolo II. Non c'è pace senza giustizia. Va bene parlare di una transizione pacifica, ma serve anche giustizia. Quindi credo che anche l'Italia potrebbe fare pressione alla Corte Penale Internazionale in modo che finalmente ci sia una risposta
a questa inchiesta contro i crimini contro l'umanità che c'è alla Corte Penale Internazionale. Quando si è voluto fare una ordine di cattura contro Putin si è fatto subito, quindi quando le cose si vogliono fare si fanno. Nel caso di Putin era simbolico perché la Russia non è parte del sistema, ma il Venezuela sì, quindi credo che potrebbe essere anche un passo importante e abbiamo bisogno di azioni concrete. Grazie. Un intervento che viene dal cuore dove si svolge la battaglia, quello di Maria Corina Machado, che anche lei ha voluto partecipare a questa conferenza con un suo video. Quiero agradecer al Senado de Italia por organizar este encuentro Venezuela sin futuro en democracia. Me emociona mucho ver allí presentes a las distintas fuerzas políticas de Italia, distintos partidos, personas de la sociedad civil y, por supuesto, dirigentes políticos venezolanos que están participando hoy, que son nuestra voz frente al mundo entero. Mi cariño muy especial a Sebastián, sobrino de Perkins Rocha, a William, hijo de William Dávila, y a María Rosa, hijo de Américo de Gracia, 3 secuestrados, perseguidos por el régimen por defender la verdad y la libertad de todos los venezolanos. Hoy es fundamental entender que la crisis venezolana es el conflicto más importante que existe en este hemisferio, que sus consecuencias van mucho más allá de nuestras fronteras, afectando la estabilidad de toda la región. Y es una demostración, este encuentro hoy, que en Italia hay conciencia y hay dolor por lo que está viviendo el pueblo venezolano. Tenemos que pasar de la preocupación a las acciones, y por eso es importante recordar que el 28 de julio fue un hito, un antes y un después en nuestra lucha. Con las reglas de la tiranía y a pesar de haber sufrido la mayor persecución, logramos acudir a unas elecciones presidenciales y logramos una victoria apabullante, 70-30. Tuvimos todo el 84% de las actas en 24 horas en nuestras manos, y así pudimos demostrar esta victoria. Ante la derrota aplastante que sufrió Nicolás Maduro, optó por una brutal represión que incluye niños, jóvenes, mujeres que aún están detenidos, como es el caso de José David Crespo, que tiene solo 14 años y está preso en el Manzano, en Barquisimeto. Un niño de 14 años que fue detenido junto a su padre porque transitaba junto a una protesta el día siguiente de la elección. Niños han sido torturados, han sido acusados de terrorismo y les han obligado a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Ha sido tan brutal la represión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado estas prácticas como terrorismo de Estado. Y la Misión de Determinación de los Hechos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas han calificado esto como crímenes de lesa humanidad. Es el momento de actuar con firmeza. Por eso vemos con muchísimo agradecimiento y con mucha fuerza la posición firme que ha adoptado el Senado italiano y también el gobierno de Italia. Vemos una posición de la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, firme, ejerciendo su liderazgo en Europa y también en el liderazgo del G7. Lo vemos también en el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Questa roba io te la insegnavo a Fazio, che dici, cioè, guarda, comunque io non so come fanno a prendere provvedimenti contro di questo, perché la situazione permanezca en el poder significan más venezolanos cruzando la frontera, en lo que se ha convertido en la peor crisis migratoria. Cada día que Maduro queda en el poder son más armas y apoyo a los grupos criminales transnacionales que operan libremente desde nuestro país. Es abrirle las puertas a Rusia, a Irán, a Siria, a toda América Latina. Y es desde luego perder una gran oportunidad de aprovechar el aporte del potencial energético de Venezuela para la crisis energética mundial.
este es el momento de actuar. Nunca Maduro ha estado tan débil como hoy. Nunca los venezolanos demócratas hemos tenido tanta fuerza, tanta legitimidad y tanto apoyo internacional. Maduro dejará el poder el día que quedarse aferrado al mismo, a la fuerza, tenga un costo mayor que el costo de salir del poder. Para lograr esto tenemos que incrementar el costo de que se quede a la fuerza. Y ello implica una cantidad de acciones dentro y fuera de Venezuela. Y en este sentido, Europa debe ser nuestro gran aliado. Necesitamos que los parlamentos y gobiernos de Europa reconozcan a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, que deberá juramentarse como presidente constitucional el próximo 10 de enero del 2025. Necesitamos que nos ayuden a elevar el costo de la represión. Los perpetradores tienen que saber que sus actos tendrán consecuencias, tanto en la justicia internacional y las restricciones temporales que se le pueden asignar por parte de Europa a quienes han cometido estos crímenes, como a nivel de la Corte Penal Internacional, donde ya cursa avanzada una investigación. Y finalmente, necesitamos su ayuda para cerrar los flujos de dinero producto de actividades ilícitas y criminales que Maduro utiliza para reprimir y perseguir a los venezolanos. Lo que hicimos el 28 de julio es una gesta ética. Es mucho más que una lucha electoral, es una lucha ética, es una lucha existencial y es una lucha espiritual. Por eso los venezolanos estamos decididos a avanzar hasta el final y sabemos que contamos con Italia. Venezuela será libre y tendremos de vuelta a nuestros hijos en casa. Hoy los necesitamos. Muchísimas gracias. Questa conferenza la naturale prosecuzione, l'abbiamo fatta apposta, l'abbiamo voluta a pochi giorni dopo della conferenza che ha effettuato Giorgia Meloni all'Assemblea delle Nazioni Unite, per ribadire intanto quello che lei ha detto, e cioè che il popolo venezuelano si è espresso in maniera democratica e ha deciso di lasciare alle spalle un passato fatto di totale violazione dei diritti umani e di repressione dei diritti civili. Lo ha scelto democraticamente nelle urne, sfidando 1000 intemperie e 1000 costrizioni, e noi siamo fiduciosi che nel più breve tempo possibile finalmente i venezuelani potranno avere al proprio governo il presidente che hanno liberamente scelto. Per questo è importante continuare a fare, come già sta avvenendo, pressione internazionale. Siamo contenti che la maggior parte dei paesi a livello mondiale sia su questa nostra linea senza ambiguità, sempre perseguita dal governo Meloni fin dal 28 luglio, quindi dal giorno in cui le elezioni si sono svolte, e auspichiamo di riuscire, con la collaborazione di tutti gli altri paesi, a finalmente farlo insediare, auspicando veramente che ci sia un vero buon Natale, a differenza insomma del Natale così pleonasticamente scelto da Maduro senza alcun criterio per il 1° d'ottobre, di festeggiare il 25 dicembre, se non il 25 dicembre, nei giorni successivi, Edmundo González alla guida di Caracas. El denunciado fraude cometido por el madurismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio fue una vez más develado al mundo. Las actas originales que el cuestionado Consejo Nacional Electoral se negó a presentar ahora están en poder del Centro Carter, que las presentó ante la Organización de Estados Americanos. Jenny Lincoln, asesora principal del organismo que participó como observador electoral, reiteró que los datos consignados en estos documentos no coinciden con los boletines que presentó el CNE, sin apoyos infográficos y con los que dio
la supuesta victoria pues a Nicolás Maduro. Lincoln, además de mostrar las actas, reiteró su concordancia con los datos publicados por la oposición en la página resultadosconvenezuela.com. También dio total crédito a la cifra que evidencia la victoria del abanderado de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, con una amplia ventaja sobre Nicolás Maduro. Y en un giro inesperado de la sesión de hoy, frente a los embajadores reunidos en el Consejo Permanente, la representante Jenny Lincoln mostró la evidencia física del triunfo de Edmundo González en los comicios del pasado 28 de julio. En el lugar de la noticia se encuentra nuestro periodista permanente en Washington, D.C., José María del Pino, que tiene toda la información. José María, buenas tardes, adelante. Andrea, muy buenas tardes. Lo decían muy bien ustedes, porque hasta ayer esta sesión ordinaria, es una sesión que se realiza una vez al mes, sesión permanente de la OEA, no contemplaba a Venezuela. Pero durante las últimas horas todo cambió, y en un día muy especial para el Centro Lincoln, porque se celebran 100 años del nacimiento de Jimmy Carter, del Centro Carter, perdón. Se celebran 100 años del nacimiento del expresidente de los Estados Unidos, que sigue vivo, así que es un cumpleaños que se empezó a celebrar esta semana por parte del Centro Carter y que ahora hace parte de esta sesión de la OEA, donde Jenny Lincoln terminó mostrándole al mundo cuál es la realidad de la elección presidencial del 28 de julio, con actas que, debo confesarles, las pudimos tener muy cerquita nuestro recién, hace unos minutos, y incluso hasta el papel que tiene, no es el papel de una fotocopia, un papel común que uno compra en una librería, es un tipo de papel y de códigos y de sofisticación que dan crédito de que es un acta que viene de una máquina especialmente diseñada para ello. Esas actas llegaron a Estados Unidos a través de correo certificado, directamente desde Venezuela, a las manos de Jenny Lincoln. Y cuando estaba dando su alocución, la sacó como un verdadero as bajo la manga, a ver si alguno de los países que siguen aquí en la OEA siguen esperando que les muestren las actas y no reconocen de una vez por todas que hubo fraude electoral. Veamos ese momento. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos para que después participen en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se tratan de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE, y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas, y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El Centro Carter es insistente en un punto: el sistema electoral venezolano funcionó, y gracias a que funcionó, la oposición tiene las actas en sus manos. La oposición puede dar cuenta del resultado real de la elección. La dictadura tuvo que cortar la transmisión e inventar que había sido hackeada para poder dar a conocer estos resultados que sacó desde dentro de un sombrero, la verdad, como si fuera un conejo. Veamos a continuación la explicación que hace una vez más Jenny Lincoln sobre cómo operó el sistema electoral la tarde del 28 de julio.
El día de las elecciones, el CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo. Y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales. Y después de la intervención del Centro Carter fue el momento para que hablara el secretario general de la OEA, una vez más con un discurso duro, un discurso que ha ido incrementando en confrontacionalidad desde el 28 de julio. Escuchemos esta contundente declaración del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El proceso electoral fue desde el principio una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados. Como se esperaba, se realizó en un contexto de violaciones de derechos humanos. Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral. Como se esperaba, hicieron fracasar todos los intentos de mediación. Como se esperaba, se han reído durante 2 meses de la peor forma de todos los pedidos de publicación de las actas. Definitivamente Venezuela necesita una transición democrática y necesita justicia. Faltaría agregar a esas contundentes palabras que, como se esperaba, una vez más, una dictadura no cumple los acuerdos con los que se compromete. Y ahí uno podría preguntarse si se puede seguir confiando en dictaduras de todos los colores y en todo el mundo. La sesión permanente continúa ahora evaluando Guatemala su sistema electoral. Recuerden lo complejo que fue la ascensión de mando del presidente Arévalo. Después de eso tendremos la oportunidad de conversar con los protagonistas de esta jornada y durante el resto del día ampliarles la información y las actas que han llegado hasta aquí, al seno de la Organización de los Estados Americanos. En Washington, D.C., soy José María del Pino y vuelvo con ustedes al estudio. En días recientes, el economista Leonardo Buniac, especialista en geoestrategia de la energía, vaticinó que si escalaba el conflicto en el Medio Oriente, el petróleo podría llegar a $300 por barril. Parecía exagerado hace unas horas. Ahora, con lo que estamos viendo, con la ofensiva de Israel en el Líbano, la respuesta de Irán y el anuncio de que vienen nuevas acciones por parte de Israel, la cosa se va poniendo mucho más complicada. Es decir, el control de las zonas en las cuales se produce petróleo va a ser un tema
que va a estar en el tapete durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el suministro de energía es parte de la geopolítica, es parte fundamental de la geopolítica en el día de hoy. Venezuela, en el epicentro de esta situación, vuelve a jugar un rol importantísimo. Ya el conflicto, en el caso venezolano, no es necesariamente la lucha por el poder, que si es Maduro o si es Edmundo González Urrutia, sin que eso se deba dejar de lado. Lo fundamental es en qué medida el petróleo venezolano pasará a jugar un rol más protagónico todavía en medio de un conflicto que amenaza con extenderse y con provocar consecuencias hasta ahora no calculadas, porque todo estaba en el terreno, menos la posibilidad cierta de que Irán se involucrara directamente en la guerra. Es decir, que esto se pone color petróleo. They have a country with a lot of potential to move forward. The problem is the socialist system that has done a lot of damage to their country, a regime that only benefits itself and not the people. I hope that the situation in Venezuela has been an example for many countries that socialism will never be a good option. It is sad to see how there are people in their ignorance who still continue to believe in these impoverishing systems. All Maduro has done is make the people who support him believe that any crumb they give him is gold, when in reality all they have done is abuse their power. From here I call on all countries that are being governed by dictator presidents who support Maduro's donkey, do not expect to be in Venezuela's situation just to want to get rid of these tyrants. Do not expect to reach that level. Don't let any government steal your right to express yourself and your freedom. Now they must join in supporting Erik Prince in what he is doing with the help of many leaders who seek freedom, so that the world sees that there are people who want peace for Venezuela. The truth is that there are things that cannot be talked about publicly, but I give you my word that Maduro and his henchmen will fall sooner or later, and not even Russia will be able to save him from what is to come. And if Maduro, your end is near, you know that this is not a game. You will pay for everything you have done to the country of Venezuela, and I would really enjoy seeing you in the prisons of Guantanamo paying for every crime and damage that you have caused to the people of Venezuela. But this will not be a decision solely of me and the other libertarians, but also of the people who suffered so much damage from you and your regime. I speak directly to you, people of Venezuela. Never lose hope. Continue supporting Erik Prince. All the actions that are being carried out are already discussed. Things are already ready. I am not the only one who spoke with Erik Prince. There are many. Those of us who want change for Venezuela will not leave you alone in this. Support your leader, Maria Corina. Continue fighting with her. You must support her. Do not let yourself be discouraged by ignorant people. Today, more than ever, freedom is closer. Primera orden que doy aquí. Vamos a empeñarnos en tener un poderoso movimiento comunicacional de la juventud, para acabar con todo este bombardeo, para ganar, para que gane la cultura de la paz, la cultura del amor, la cultura de los valores patrios, el bolivarianismo. La gran revolución que nosotros tenemos que hacer es la revolución del amor, de la civilización del amor. Vamos a una nueva fase. Y esto lo hemos ganado a punta de estrategia y de inteligencia y de disciplina. Y esta nueva fase, una fase donde nosotros vamos, que yo llamo, que también mucha gente que conoce esto llama, la estrategia del enjambre. Enjambre. Vamos a una nueva fase. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.